Amigos, hoy se encuentra en el tapete las implicaciones del coronavirus en el cambio de paradigma de la vida moderna. Históricamente, la humanidad se ha visto afectada por numerosas epidemias y pandemias. Vemos desde el antiguo Egipto cómo se reseña una epidemia de viruela hacia el año 1350 a.C., que se produjo mientras se realizaba la guerra contra los hititas. Numerosos prisioneros y soldados egipcios contaminaron a este gran pueblo hitita, diezmándolo y produciendo una gran mortandad. Aunque las estimaciones no son del todo fidedignas, se supone que pudieron haber muerto hasta 500.000 de personas. A raíz de esta epidemia, numerosas epidemias se fueron produciendo tanto en el mundo oriental como en Europa, que cada vez se vinculaba más a este mundo desarrollado de los reinos sumerios, hititas, persa, egipcio. Una vez Grecia toma la batuta en la conformación de lo que más adelante sería Europa, las incursiones numerosas al mundo oriental fueron también posibilidades de contraer las pestes o plagas que en este mundo hiperpoblado ya se producían. Muchas de estas pestes incluso venían de lugares distantes, como la India e incluso de la China. Tenemos que la primera epidemia o mortandad grande producida en el reino o en el imperio griego la tenemos en la Atenas del 430 a.C. Esta epidemia causó la muerte de quizás 1/3 de la población de la ciudad, inclusive los 2 hijos de Pericles y el propio Pericles fueron contaminados por posiblemente el cólera. Esto se debía a que se vivía en zonas de baja salubridad y gran concentración de personas. Vemos como más adelante, hacia el siglo II después de Cristo, lo que se llamó la peste antonina o la plaga de Galeno produjo también una gran mortandad que se estima posiblemente en 2 o 3 millones de personas en el Imperio Romano. Esta plaga, o mejor dicho, como lo estipularía Galeno, esta epidemia de viruela provino también de Oriente, cuando las legiones, a través del otro emperador, se regresaban a Roma, lograron contagiar gran cantidad de personas en el imperio, no solo soldados y militares, sino población civil. Y se expandió teniendo que enterrar y quemar hasta 1.000 y hasta 2.000 personas cada día en la gran ciudad de Roma. Galeno, que había estimado prudente alejarse a su ciudad natal de Pérgamo, en lo que actualmente es Turquía, es llamado nuevamente por el emperador y se encarga de realizar una etología de la enfermedad. Por eso podemos presumir que se trató de una epidemia de viruela, ya que las alteraciones en la piel, las protuberancias y la deformidad que causaba esta enfermedad, además de su alto contagio y su gran mortalidad, fueron escritas por el famoso sabio griego, médico de Marco Aurelio en el Imperio Romano. Es bueno aclarar que este médico había tomado fama, primero por sus estudios con discípulos de Hipócrates, el gran médico griego, y luego por su trabajo en Roma con gladiadores, los cuales sufrían heridas y laceraciones sumamente importantes, y las cuales él demostró maestría en la cura y el mejoramiento de dichas lesiones. Por esta razón, el emperador Marco Aurelio decidió que debía estar a su cargo, lo más cerca del emperador
y la familia real. Posteriormente vemos cómo epidemias sucesivas se produjeron en Roma y en el Bizancio. Otra muy importante fue la del 541, la famosa peste negra de Justiniano, la cual, según historiadores modernos, se debió a la llamada Yersinia pestis, que es la famosa bacteria de la peste negra. Esta ocasionó quizás 40 o 50 millones de muertos en todo el mundo antiguo, diezmando tanto a Oriente como a Occidente. El nombre de peste negra se debió a que en una de sus variedades esta peste tenía un carácter septicémico, el cual afectaba la sangre, poniendo de color oscuro las extremidades y algunas partes del cuerpo, las cuales se necrosaban y la persona terminaba muriendo. También se le llamó peste bubónica y tenía una afección pulmonar muy importante, la cual producía neumonías y infecciones múltiples y la muerte progresiva de un gran porcentaje de los afectados. Más adelante tenemos la gran peste europea, que también posiblemente provino de Asia y hacia el año 1347 produjo otra gran mortandad parecida a la de Justiniano o quizás mayor y con implicaciones grandísimas. Se presume que también había una época en la cual el siglo XII, XIII y XIV había pasado por unas hambrunas Europas y la población estaba relativamente poco inmune y debilitada por estas hambrunas y cosechas flojas que hubo en esos siglos. Esta peste se extendió por toda Europa y parte de Asia, generando millones de muertos. Más adelante hemos tenido en el siglo XVI, XVII, XVIII grandes epidemias. Una de las más notables fue la última epidemia de viruela. Una vez vinieron los navegantes europeos a Américas y se supone que más del 50 o 60% de los muertos que hubo en el siglo XVI y siglo XVII se debió a la viruela, además de otras enfermedades que trajeron como el tifus y diversas gripes para los cuales la población originaria no estaba totalmente inmune, debido a que eran enfermedades nuevas para los habitantes de la América. Vemos también que en el siglo XX se han producido numerosas epidemias, entre las cuales se puede nombrar la de la peste o de la gripe española o influenza española, que se produjo hacia el año de 1918. Quizás un par de años antes comenzó la expansión y posiblemente vino de Francia o quizás de los Estados Unidos a través de las tropas que enviaron hacia la Primera Guerra Mundial. Esta peste, o vamos a llamarla influenza o gripe española, se expandió rápidamente y generó, según los datos, una mortandad grandísima. Quizás en España 3-4 millones de habitantes y en el resto de Europa unos 17-20 millones de habitantes. Se llamó española porque en esa época España no estaba en guerra y fue la que expandió la noticia. Y la noticia de la cantidad de muertos por ciudades y las particularidades de la enfermedad se supo en el mundo por la noticia de los diarios españoles. En el resto de Europa, que se encontraba inmersa en la Primera Guerra Mundial, pocas noticias se supo de esta enfermedad, siendo quizás Francia y Alemania los países con mayor cantidad de muertos, ya que se estima murieron entre 5 y 6 millones de habitantes en cada uno de estos países. Pero al darle prioridad a la guerra, prácticamente estas estadísticas no se llevaron a cabo. Vemos también cómo en el siglo XX se han dado epidemias en el África de malaria,
y otras enfermedades. Incluso se presupone que han muerto más de 50 millones de personas de la viruela todavía en el siglo XX, hasta que en 1979 se hizo una vacunación masiva de casi toda la población mundial para evitar la mortalidad por este mal. La viruela quizás sea el virus que más destrucción y muertes haya causado en la humanidad. Pero también hacia los años 60 se propagó otro virus, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido por nosotros como SIDA, el cual sigue generando muertos porque todavía no se encuentra una cura satisfactoria para la gran población de enfermos de este virus. Hoy en día se estiman que han muerto 39 millones de personas, sobre todo a partir de 1980, cuando los muertos se empezaron a incrementar y el virus se hizo pandémico, con contagios en todos los países del mundo. Hoy en día tenemos la gran epidemia del coronavirus que nos preocupa a todos y según las teorías, unas más benevolentes y otras catastrofistas, podría afectar a toda la humanidad y generar centenares de millones de muertos. Esperemos que esto no sea así y que rápidamente se pueda encontrar una cura contra este virus. A pesar de eso, hay varias cosas que nos podemos preguntar en relación a este virus. Lo primero es si el origen de este virus fue en la población de Wuhan, en China. ¿Por qué no se ha expandido con gran rapidez a ciudades como Beijing, Shanghái, Cantón, ciudades con millones y millones de habitantes, de las más pobladas del mundo? ¿Y por qué se expandió con tanta rapidez si se produjo un cerco sanitario en esta ciudad hacia los Estados Unidos y Europa, e incluso hacia Sudamérica y el África? Hay cuestiones que realmente no están muy claras. Lo que parece aclararse poco a poco es que es un virus alterado que ya tiene cerca de unos 18 o 20 años circulando en el mundo, produciendo enfermedades, y que esta alteración del virus, sea artificial o natural, se ha hecho resistente a todo tipo de medicamentos, y la mortalidad, sobre todo en personas de elevada edad, es notable. Podemos caracterizar este virus como un virus de rápida expansión y difícil control.